Buen día a todos. Nosotros les vamos a hablar del trastorno del espectro autista desde una mirada estructural y del desarrollo cerebral. Para ello, una breve introducción donde comenzaremos describiendo qué es el trastorno del espectro autista, el cual se caracteriza por deficiencias en la interacción social, lenguaje, el comportamiento y las funciones cognitivas, como lo dijo la APA en 2013. De forma más amplia, involucra un conjunto de conductas desadaptativas, tales como retraimiento, retraso en el desarrollo del lenguaje, escaso disfrute de actividades sociales, ausencia de búsqueda y ofrecimiento de apoyo social, y la reducción de respuestas emotivas. Además, cuando esta cognición se ve afectada, también la capacidad de socialización y de comprensión de deseos, emociones e intenciones comunicativas en las personas con este trastorno. Los datos estadísticos de la OMS señalan que uno de cada 160 niños en todo el mundo tiene este trastorno. Y en México, según los datos del INEGI, hay un registro de 45,000 niños con el trastorno del espectro autista. Para esto, primero tenemos que hablar sobre cuestiones estructurales y de conducta, lo que nos lleva a tener una reducción en la densidad de las espinas dendríticas, específicamente en lo que son las neuronas piramidales del hipocampo, el sistema límbico y el cerebelo, teniendo así los cambios en la conducta antes mencionados como el razonamiento, motivación, el juicio y el lenguaje, además de mantener un pensamiento abstracto. Por otro lado, podemos encontrar una mayor cantidad de densidad en las espinas dendríticas, en los lóbulos frontal, temporal y en el lóbulo temporal medial. En estudios postmortem se ha demostrado una alteración en el hipotálamo y la amígdala, lo que nos daría como resultado dificultades en la memoria de trabajo, reconocimiento y codificación verbal. En cuanto al lóbulo parietal, lo que tenemos son las conexiones disfuncionales con dificultades cognitivas y de forma estructural, podemos verlo con una disminución del peso cerebral. Otro factor a tomar en cuenta principalmente es la disfuncionalidad genética o mutaciones genéticas, en las cuales se ven afectados los genes de andamiaje. Estos son los cuales hacen sinapsis, los que llevan receptores, los que tienen moléculas de adhesión o que son proteínas de control del citoesqueleto de la actina. Para esto debemos saber qué es la actina, y esto es una proteína que regula la forma y densidad de las espinas dendríticas, lo cual nos determina la fuerza y el número de sinapsis que se pueden hacer dentro de las células o en este caso las neuronas. Además, se ven afectados los sistemas dopaminérgicos, GABAérgicos y serotonérgicos, teniendo una mayor disfuncionalidad. Bueno, en cuanto a la relación de los pesticidas y el TEA, partimos de que la etiología del TEA es aún desconocida, por lo que se tiene que investigar más a profundidad el papel de estas sustancias químicas tóxicas formuladas para matar, repeler e interrumpir la producción de plagas. La exposición al ser humano a estos residuos se da por contaminación de cadena alimenticia, inhalación o exposición ocupacional. Bueno, pues al ser un trastorno del neurodesarrollo, nos centramos en el desarrollo del sistema nervioso, que alcanza una fase crítica alrededor del tercer trimestre, donde se encuentran las barreras placentarias y la barrera hematoencefálica, pues aún en desarrollo y especialmente inmaduras, lo cual dificulta que puedan proteger al feto de sustancias exógenas que resulten tóxicas. Decidimos centrarnos en este tipo de sustancias ya que un estudio comprobó que las mujeres embarazadas expuestas a este tipo de sustancias tuvieron 60% más de probabilidades de que su hijo naciera con algún trastorno del neurodesarrollo como lo es el TEA. Para ello presentaremos nuestras preguntas de investigación y sus respectivas hipótesis. Como podemos observar, tenemos dos preguntas de investigación y dos hipótesis a estas mismas, en las que se puede resumir que queremos saber sobre cuestiones estructurales en el autismo, específicamente en las habilidades sociales, así como la exposición a pesticidas de uso agrícola, qué impacto tiene en este desarrollo neurológico. Metodología.
Para responder la pregunta de investigación, se seleccionaría una población de 50 participantes en dos grupos, uno control donde los participantes no contarían con la condición de autismo, mientras que para el grupo experimental tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista. Se le colocará una gorra de red con sensor geodésico siguiendo el sistema internacional 10-20 con 28 pares de electrodos en un periodo de reposo continuo en 3 minutos. Se realizará con los ojos abiertos en estado de alerta y en reposo mientras el participante adolescente miraba un punto de fijación con un fondo negro. De igual manera, se aplicaría la escala de respuesta social que mide la gravedad de los síntomas del espectro del autismo, el cuestionario de calidad de socialización para evaluar la frecuencia de reuniones con compañeros, el número de amigos involucrados y el nivel de conflicto durante estas reuniones. De igual manera, se aplicaría la escala de. Para la segunda pregunta de investigación se tiene una población de 50 participantes, donde se tendrá un grupo control y uno experimental con niños de 8 a 11 años de edad masculinos. El grupo experimental cuenta con autismo y durante su desarrollo prenatal sus progenitores estuvieron expuestos a pesticidas, mientras que el grupo control no cuentan con estas características y se aplicaron electrodos durante 3 minutos en reposo, consecuencias de descanso con los ojos cerrados y abiertos, seguidos de procedimiento de estimulación como hiperpnea y luego estimulación fótica intermitente. Otro tipo de método que mencionaremos en esta investigación es la resonancia magnética. En este caso, para contestar una pregunta de investigación, va a ser la funcional, dado a que es una técnica que posibilita hacer distinciones de la funcionalidad entre regiones cerebrales específicas. En este caso, nos interesa saber qué regiones cerebrales están implicadas en las dificultades de habilidades sociales y de comunicación en el autismo. Como aquí se observa en la diapositiva, sabemos que para la adquisición de imágenes se necesitan 3 factores y vamos a comparar la señal, que es proporcional al tiempo de relajación, en una misma región, bajo 2 condiciones, una de reposo y otra en la que esta región está activa, por lo que vamos a encontrar distintos valores y la diferencia puede tomarse como un índice indirecto del grado de actividad neuronal en esa área. En este caso, las áreas en lo que lo haremos son la amígdala, los ganglios basales, la corteza prefrontal, ya que son estructuras que se presentan de manera más constante en los estudios realizados de muestras cerebrales humanas y en el modelos animales. Para este método se proponen 2 tipos de experimentación. El primero, que tengo un grupo control y experimental, y el segundo, trabajar solamente con un grupo experimental, al que le vamos a sumar un tipo de enriquecimiento aplicando la prueba FOSPAC-R, que se realiza mediante la observación en el juego con los niños y vamos a tener como resultado un probable alertamiento de que el niño tenga el trastorno del espectro autista y futuras recomendaciones para una intervención. Para este método se proponen 2 tipos de experimentación. En el caso de adquirir autismo, vamos a hacerlo mediante resonancia magnética estructural, ya que esta mide la conectividad estructural. En este caso se recomienda 2 métodos, fetal o en bebés, que por no ser invasiva lo permite a los investigadores estudiar todo lo que nos permite contestar la pregunta. Estudiar fetos sería para tener una prevención de estos efectos y a niños mayores a los 18 años de edad sería para ver las consecuencias. Y aquí se tendría un grupo control, es decir, niños que no tuvieron contacto con pesticidas de uso agrícola y el grupo experimental con aquellos que sí lo tuvieron. Decidimos hacer uso de esta técnica puesto que el punto de vista epidemiológico posee una carga genética muy importante, pues se adjudican alguna prevalencia de trastornos, en este caso el espectro autista, derivado de mutaciones que involucran genes encargados de la codificación de proteínas. Un ejemplo de su uso fue el experimento realizado por Maldonado, que empleó ratones para evaluar el efecto de una dieta alta en grasa y en azúcares en la gestación del sujeto. Otro de los experimentos es el de Méndez, quien usó la inmunohistoquímica para la detección del gen C-FOS en ratas Wistar prenatales expuestas previamente a ácido valproico. Dicho todo esto, les presentamos los resultados. El grupo con personas autistas mostró actividad EEG significativamente reducida en las bandas delta, teta y alfa, con predominio en las regiones frontales y temporales, manifestando diferencias más destacadas en el hemisferio izquierdo que en el derecho. También hubo actividad en la corteza occipital, ya que la visualización de situaciones sociales incómodas en jóvenes con autismo produce una actividad baja en la zona de confluencia de las cortezas parietal y temporal, así como que las personas que tienen autismo presentan dificultades en la conducta social, en donde las áreas que se van especialmente involucradas
es la corteza prefrontal y la amígdala, así como la corteza parietal y temporal. Con base en la figura 1 se observó un registro de electroencefalograma, el cual es de apoyo para notar las áreas de la corteza que se ven alteradas en una persona con autismo. Con base en la figura 1 se observó un registro de electroencefalograma, el cual es de apoyo para notar las áreas. Acerca de la segunda pregunta, los resultados del EEG marcan ondas lentas en delta y teta, en donde se obtiene que los niños que tienen antecedentes parentales a la exposición a pesticidas de uso agrícola tienen una probabilidad o un riesgo a tener autismo, pero esto en una menor medida, teniendo en cuenta que también pueden haber otros factores involucrados, como la genética. Por lo tanto, no podemos derivar al 100% que sea este el único factor que proporcione esto. Por lo tanto, en la figura 2 podemos observar estas alteraciones en la formación de aspectos rítmicos corticales en forma de incremento de frecuencia y distribución del ritmo alfa en los sectores corticales occipitales. De esta forma se puede comprobar los cambios en la actividad neuronal que aparecen en el autismo, pero con respecto a la pregunta de investigación no nos proporciona suficiente información que lo sustente. Como resultado de la resonancia magnética funcional, tenemos la actividad de la vía de recompensa mesolímbica en niños con autismo, en la que se muestra una disminución a diferencia de la replicación del corte, es decir, con niños con desarrollo típico, lo cual muestra algunas regiones implicadas en el autismo están involucradas normalmente en las habilidades sociales y de comunicación de aquellos niños que no tienen el trastorno. Por otro lado, tenemos como resultado en la resonancia magnética estructural enfocada en nuestra población de bebés o fetos. En este caso, la imagen muestra a un feto y hay que recordar que es una técnica contraindicada únicamente en gestantes con marcapasos y en cualquier otro no se ha mostrado ni resultados biológicos ni de alteraciones post esta aplicación de la técnica, en la cual nos ayuda a contestar nuestra pregunta. En la columna se muestran aquellas alteraciones que se tienen tanto estructurales como en el desarrollo del niño y basándonos en estudios que muestran que hay un 60% de probabilidad de que los niños tengan un trastorno del desarrollo o en este caso autismo al estar expuestos en un periodo prenatal a pesticidas de uso agrícola y especialmente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. En la figura número 1 encontramos del lado A que se puede observar una marcación inmunohistoquímica de un corte coronal de la corteza somatosensorial primaria, mientras que en el lado B podemos encontrar un zoom a dicha imagen para que el conteo proteico sea más sencillo. En la figura número 2 se pueden apreciar alteraciones en la corteza somatosensorial de los modelos utilizados. La imagen A muestra un animal control y el resto, es decir, B, C y D, muestran cortes de animales tratados prenatalmente con ácido valproico. En la figura 3 apreciamos nuevamente el conteo de células con núcleos positivos para FOS y el contraste entre el grupo control y el grupo al que se le aplicó el ácido valproico. A manera de conclusión, tenemos que el uso de las técnicas propuestas en esta investigación nos darían aún más información sobre el aspecto neurobiológico del TEA y por otro lado, el papel de los pesticidas, si bien se encontró amplia literatura al respecto, creemos que podemos ahondar un poco más a fin de poder interceder y prevenir la exposición a estas sustancias. Muchas gracias por su atención.